Hola amigos, iglesia, que Dios les bendiga. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, así que quiero invitarte a que puedas ir por tu Biblia, un cuaderno, un lápiz, que puedas tomar apunte a lo que Dios quiera hoy día instruirnos. Quiero ante todo mandar un fuerte saludo a todas las casas misioneras, a la iglesia Coinonía. Eh, de alguna forma estamos conectados, sirviendo al Señor, orando, buscando de Dios como familia. Así que quiero animarte a que sigas perseverando junto a tu familia en oración, en poner por práctica la palabra de Dios y a seguir adelante, firme y adelante. Quiero hacer un resumen de lo que fue el domingo pasado. Estuve leyendo el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Y bueno, aquí es una parábola donde nuestro Señor Jesús intenta de explicar la importancia de oír y hacer la palabra de Dios. De hecho, Él compara a aquellas personas que oyen y la hacen la palabra de Dios como personas prudentes, personas que construyen su casa sobre fundamentos sólidos, sobre la roca. Y también hace la advertencia de aquellos que escuchan, pero al final terminan haciendo lo que quieren. Aquellos que escuchan palabra de Dios, escuchan el consejo de Dios, pero no ponen por obra, por práctica la palabra de Dios. Dice que las compara como personas insensatas. De hecho, las compara como una persona que construye su casa sobre la arena, que cuando viene el día malo, el día de vientos impetuosos, cuando vienen los ríos, la ruina de esa casa será grande. Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros viva la ruina, viva experiencias lamentables en la vida. Pero la consecuencia de la insensatez es esta: vivir en ruinas, vivir en desgracia. Es por eso que el Señor quiere que seamos libres de estas cosas. ¿De qué forma? Obedeciendo. Simplemente así, obedeciendo los mandamientos, obedeciendo la instrucción, la palabra de Dios. La palabra de Dios es para obedecerla, no es tan solo para oírla. Es por eso que exhortaba el domingo pasado a que no es suficiente sentarse domingo tras domingo a oír palabra de Dios. Si el Señor te está instruyendo en algo, si el Señor te está hablando en algo puntual en tu vida personal, familiar, debes obedecer. No debes esperar hasta fin de mes, no debes esperar hasta fin de año, sino que ahora, hoy, debes poner en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios son ordenanzas, son mandamientos, son instrucciones para obedecerla aquí y ahora. Son para obedecerla, no son para simplemente oírlas. Yo estoy contento porque mucha gente en este último tiempo ha estado escuchando palabra de Dios. Pero de todo eso que Dios ha hablado a tu vida, ¿cuánto de eso has puesto por práctica y por obra los mandamientos y la palabra de Dios? Es por eso que aquí hay un principio que es obedecer. Y no hay que darle tantas vueltas a esto de obedecer. El Señor instruyó y obedecemos en pos a lo que Dios ha estado instruyendo. Vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que Dios ha estado instruyendo, hablando a tu vida? ¿Y qué es lo que no has estado haciendo? Y es esta la exhortación: no convertirnos en personas insensatas, porque tarde o temprano podemos vivir una gran ruina. Estuvimos viendo también el ejemplo de la vida de Job. Job vivió un periodo de desgracia, un periodo de ruina. Y también vimos que una de las iniquidades de Job era que era un padre, era un hombre de hogar que consentía la injusticia en su hogar. Él permitía injusticias de sus hijos, de su familia en el hogar. Si bien Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que oraba mucho, buscaba de Dios mucho en las mañanas y presentaba sacrificios y holocaustos delante de Dios por el perdón de pecado de sus hijos, pero consentía la injusticia. Y estuvimos hablando que no es suficiente con orar. A veces hay que hablar, hay que conversar las cosas en el hogar. Si hay injusticias que están habiendo dentro de un hogar, se deben hablar, se deben denunciar las injusticias en el hogar.
Y es por eso que el Señor hoy nos está desafiando a dar un paso mayor, que es obedecer, que es de alguna manera amar la justicia dentro de un hogar. En relación a esto, quiero seguir y continuar esta línea de enseñanza sobre poner por práctica, poner por obra los mandamientos del Señor. Y no hay pasaje más hermoso que en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Quizá usted lo pueda anotar allí, Deuteronomio capítulo 6, pero es hermoso todo este capítulo 6. Pero quiero ponerme en referencia en algunos versículos, ¿ya? Deuteronomio capítulo 6 dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se enseñaran, para que los pongan por obra en la tierra en la cual van a tomar por posesión, para que teman a Jehová su Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo hoy los mando. Tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como te ha dicho Jehová tu Dios de tus padres. Vuelve a decir: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las vas a repetir a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Versículo 20, mira, dice así: mañana cuando te pregunten tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos ha mandado? Entonces le dirás a tus hijos: nosotros éramos antes esclavos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos a darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él lo ha mandado. Qué interesante, qué hermoso este capítulo del libro de Deuteronomio, donde hace una exhortación a poner por obra los mandamientos, los estatutos, los decretos del Señor. También aquí se exhorta a que estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos de parte de Dios, debemos traspasarlo a nuestros hijos, enseñarle los mandamientos, la palabra de Dios a nuestros nietos y descendencias. Hace tanto énfasis a que los estatutos estén como una señal en nuestra mano, como frontales entre nuestros ojos. Dice: escriban estos mandamientos en las puertas, en las paredes de su casa. Qué interesante, qué hermoso leer esta parte de la Biblia donde el Señor pone tanto énfasis a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos, que se deben poner por obra, que se deben recordar una y otra vez. Y cuando nos levantamos, cuando andemos de camino, cuando nos vamos a acostar, en todo tiempo, en todo momento, poder estar haciéndole recordar los mandamientos a nuestros hijos. Y en relación a esto, quiero detenerme porque me he puesto a pensar mucho en esto, en la crisis que nuestra sociedad está viviendo. Sé que estamos viviendo tiempos muy malos. Hemos visto en los últimos días noticias de abusos, de violaciones en cuanto a mujeres, en cuanto a niños.
Y vemos como que esto no se detiene. Cada día esto va creciendo, cada día esta maldad va creciendo en el mundo. Y cada vez las noticias son cada vez más aterradoras. Pero me pregunto, ¿qué es lo más grave? ¿Qué es lo más crítico? ¿Cuál es la maldad más grande que puede existir en el planeta? Y me puse a pensar el otro día cuál era la maldad, cuál era la crisis, cuál era lo más crítico que el hombre está viviendo. Y el Señor me mostraba esto, la insensatez del hombre, la obstinación, la rebeldía del hombre. Y puntualmente sobre los padres, sobre el sacerdocio. El no ejercer el rol en el hogar, el no ejercer el sacerdocio, va a traer grandes ruinas en la familia. Y si una familia se destruye, se va a destruir la sociedad y el mundo entero. Si incluso se puede destruir las iglesias, si no se cuida la familia. Pero también hay una gran responsabilidad que cae sobre los hombros del hombre, del varón, del hogar, del jefe de hogar. Es por eso que acá, cuando estábamos leyendo, el Señor hacía una exhortación y una demanda muy grande sobre al jefe de hogar. Le dice, tú tienes que traspasar estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos a tus hijos, se los debes repetir en todo tiempo, en todo momento. Aquí el Señor está de alguna manera exhortando fuertemente y puntualmente al hombre, al jefe de hogar, al varón. Y yo creo que una de las crisis que nuestra sociedad está viviendo es la falta de ejercicio del rol del hombre en el hogar. Vemos padres ausentes, vemos padres que realmente están enfocados en su trabajo, enfocados en tantas actividades que han descuidado la crianza y la formación de sus hijos. Cuando se descuida el rol paternal, cuando se descuida el rol del jefe de hogar, de la autoridad en el hogar, comienzan a abrirse grietas en la familia y empieza el pecado y la injusticia a desatarse en el seno del hogar. Si la familia se destruye, se va a destruir todo lo demás. Se van a destruir naciones enteras, continentes enteros, si no se cuida la familia. Pero también esto es una gran responsabilidad de parte del varón, del hombre del hogar. Vemos injusticias en el hogar. Hemos visto, como recién le comentaba, noticias muy tristes de abusos sexuales de niños, de mujeres. Pero esto no es de algo de ahora, es algo que siempre ha estado. Pero ¿por qué no se ha denunciado? ¿Por qué no se ha sacado a la luz? Y es porque muchas veces en el hogar se consiente la injusticia. El domingo pasado hablaba sobre Job, un hombre de Dios, pero era un hombre de Dios que consentía las injusticias en el seno de su hogar. Y el Señor lo hizo pasar por gran prueba, por gran tribulación, lo hizo pasar por una ruina, por una crisis tremenda, para hacerle ver que era un padre consentidor de injusticia en la casa con sus hijos. Y esto es lo que vemos hoy en día en el siglo XXI, padres consentidores, padres que permiten las injusticias, varones, hombres que permiten las injusticias en el seno del hogar. Las injusticias se deben denunciar, las injusticias se deben hablar, se deben conversar, se deben llegar a acuerdos en el seno del hogar, pero no se pueden permitir, no se puede hacer silencio. Y una de las cosas más tristes y graves es el silencio de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen un nivel de discernimiento porque el Señor así lo ha querido, porque el Señor así por su palabra nos ha dado discernimiento. Y nosotros sabemos cuando hay injusticia, nosotros vemos muchas veces injusticias, cosas que no son correctas en el hogar, pero las permitimos. Job era un hombre que consentía la injusticia en su casa. Hoy en día, en siglo XXI, vemos lo mismo. Vemos padres que permiten las injusticias en su hogar. Quiero hacer brevemente un resumen de injusticias
Eh, yo creo que tú y yo sabemos qué tipo de injusticias se cometen en el seno del hogar. No tan solo el abuso sexual a niños o el abuso o el maltrato a mujeres. Hay muchas cosas injustas que se cometen en el seno de un hogar. Y por sobre todo quiero apuntar al ejercicio del rol, al ejercicio del sacerdocio, del hombre del hogar. Vemos padres ausentes, no tan solo ausentes por el hecho de que abandonaron o se fueron de la casa o no reconocieron a sus hijos. Muchas veces vemos padres ausentes y vemos niños abandonados que se crían por las redes sociales, que se crían solos. Y esto pasa muchas veces porque vivimos en una sociedad consumista basada en la imagen y a veces vemos padres, los dos padres, la madre y el padre, que tienen que salir a trabajar. Tienen que salir a trabajar y descuidan y sacrifican la crianza y la formación de sus hijos. A veces, si es necesario, muchas veces que los dos salgan a trabajar, porque la situación muchas veces económica del hogar no es crítica. A veces la situación económica es crítica. Pero ojo, mucho ojo acá. Muchas veces esa situación económica es crítica simplemente por irresponsabilidades, por el mal manejo del dinero. Porque padres se han endeudado, porque padres han comprado, han adquirido créditos, se han endeudado. Y realmente se ven que se ven en una crisis, en una ruina económica tan grande que los dos tienen que salir a trabajar y sacrifican la crianza y la formación de sus hijos. A veces vemos también que los dos, el padre y la madre, salen a trabajar y se justifican, dicen, no, lo que pasa es que tenemos muchas deudas, por eso es que los dos tenemos que salir a trabajar y dejan a sus hijos con terceros. Pero muchas veces no es eso, muchas veces hay intereses personales de ambos, de los padres. A veces hay intereses personales de desarrollo profesional, ambiciones financieras, amor al dinero, y muchas veces están dispuestos a sacrificar la crianza de sus hijos por sus motivaciones personales, egoístas. Y vemos cómo los hijos en la soledad del hogar se van criando, se van formando, sin dirección, sin referentes. Vemos niños abandonados, vemos muchos niños creciendo sin los papás. Están en la casa, pero es como que no estuviesen. Esto es un dolor, esto es una injusticia que se debe hablar. A veces vemos padres atrapados en las redes sociales, en el internet, en el celular, y sacrifican tiempos con sus hijos, descuidan el tiempo de calidad con sus hijos. Vemos padres que tienen en total abandono a sus hijos. Se dedican en sus tiempos libres a sus hobbies, a sus trabajos, a sus amigos, a la pelota, incluso a las actividades de la iglesia, en vez de pasar tiempo de calidad con sus hijos en la formación, en la crianza. Vemos injusticias, vemos el abandono de nuestros hijos. Vemos padres que muchas veces exponen a sus hijos a las redes sociales sin supervisar lo que ellos están viendo, sin supervisar lo que ellos están oyendo. Padres que permiten que sus hijos vean novelas, películas con contenido sexual, películas y novelas que incitan a la promiscuidad, que incluso a veces padres que comparten películas morbosas, sangrientas, películas de terror, o permiten en la casa bailes, música sensuales, de danza árabe, de danza de movimientos de reggaetón, que incitan la sensualidad corporal en pequeños. Esto es injusto. Los niños deben vivir su infancia, su pureza. Muchas veces vemos padres que muchas veces por querer desestresarse, por querer viajar por el mundo, muchas veces por querer tener tiempo para ellos, dejan a sus hijos con vecinos, con familiares,
y se están exponiendo a sus hijos muchas veces a abusos sexuales, que quizás nunca se van a enterar de que sus hijos fueron abusados. Pero con tal de desestresarse, de un poco de desprenderse de sus hijos, entregan a sus hijos y los dejan encargados a terceros que muchas veces están en peligro de algún abuso sexual. Ojo con quién dejas a tus hijos. Vemos también injusticias de padres que muchas veces dejan a terceros, que terceros formen y críen a sus hijos. Los dejan, la formación se lo dejan a los suegros, al padre, a la madre. Los abuelos no están para criar los hijos, es el papá y la mamá quienes crían, quienes forman a los hijos. Y esto es injusto porque vemos niños que crecen con la nana, que crecen con el abuelo, con el tío, pero los padres evaden todo tipo de responsabilidad. Esto es injusto. Padres que dejan hacer lo que quieran a sus hijos. Hay padres que tienen miedo de confrontar, de hablar las cosas con sus hijos y no le colocan límite en el horario de levantarse, de acostarse, se levanten a la hora que quieren, se acuestan a la hora que quieren, hacen mal uso de internet a largas horas de la noche, los dejan que el pololo o la polola entre a la habitación de sus hijos. No hay límites, no hay norma en el hogar. Vemos también padres que dejan que sus hijos se involucren en agrupaciones, en talleres de filosofías humanistas, filosofías de la nueva era, muchas veces en artes marciales que tienen mucha influencia de la nueva era. Vemos muchas veces padres que dejan y permiten una falsa libertad, sin principios, sin temor de Dios. Vemos padres que realmente están cometiendo injusticia y no están cumpliendo su rol en el hogar con sus hijos. Padres que no enseñan la palabra de Dios a sus hijos, que han dejado en el olvido el culto familiar. El varón, el jefe de hogar, debe tomar la rienda de esto, debe poner en la mesa la Biblia, debe adoctrinar, debe formar, debe pastorear el corazón de sus hijos. Si no lo haces tú, las redes sociales y otros van a adoctrinar a tus hijos. Este es una crisis, esto es algo crítico que la sociedad está viviendo. Esto es lo más grave que hoy yo observo. Dentro de tantas cosas feas que se ven en la noticia, esto es algo crítico, esto es algo injusto. Padres que abandonan a sus hijos, padres ausentes. Padres, les digo, es su responsabilidad pastorear el corazón de sus hijos. Dios te pedirá cuenta de esto. En el caso de que el padre se haya ido del hogar, está la madre, quien debe asumir este rol, quien debe, en la fuerza del Señor, en la sabiduría, en la gracia de Dios, ejercer este rol que en un momento el padre dejó de hacer. Pero hay tantas injusticias que se ven y vemos hoy en día los abusos que se cometen con los niños, con los hijos. Estas cosas se deben hablar, estas cosas se deben denunciar. Vemos también padres que idolatran a sus hijos, que no le pueden decir nada a sus hijos, porque los tienen en un altar tan grande que no corrigen, que malcrían a sus hijos, tanto pequeños como grandes. Me ha tocado ver padres de avanzada edad, de 70 años, viviendo con hijos de 30, de 40 años, hijos flojos que no aportan en nada a la casa, que no trabajan, iracundos, abusivos con sus padres y que obviamente se aprovechan del recurso económico de sus padres. Eso es injusticia. No tan solo hijos injustos, sino que padres que idolatran a sus hijos, y eso es injusticia. Padres que ni siquiera se atreven de
de decirle lo mal que están. Si tus hijos están cometiendo pecado, debes denunciarlo, debes sentarte a la mesa y confrontarlos con su realidad pecaminosa. Vemos otras injusticias, esposos ásperos, esposos que con sus palabras son hirientes con sus esposas, son abusadores, maltratadores, egoístas, son despreocupados con el corazón de sus esposas, son machistas, la humillan, la desacreditan como mujer. Esto es injusto. Esposo, tu deber es pastorear el corazón de tu esposa, es amarla, es disipularla, es tu responsabilidad pastorear el corazón de tu esposa, de amarla. Vemos también esposas necias que con su lengua, con su boca destruyen el hogar, histéricas, contenciosas, murmuradoras, llenas de amargura, con falta de perdón, celosas, controladoras, que al ver un error en el cónyuge o una debilidad en el cónyuge, lo desacreditan como autoridad, lo humillan con palabras, con gritos, lo desacreditan delante de sus hijos, muchas veces delante en público lo humillan. Mujeres necias y que están cometiendo injusticias en el hogar, que están derrumbando, destruyendo el hogar por su mal carácter histérico en el hogar. Esposa, tu deber es sujetarte a tu marido, es honrar a tu cónyuge, es orar por él, es hablar bien de él. No lo pongas mal delante de la iglesia, delante de otros. Habla bien de tu esposo, ora por él, sé una ayuda idónea, Mujeres, no cometan más injusticia en la casa con sus hijos o con sus esposos. Vemos también hijos contumaces, rebeldes que hacen llorar, hacen sufrir a sus padres, falta de respeto, desobedientes, hijos manipuladores, mentirosos, que se aprovechan de la debilidad y la falta de autoridad de los padres. Vemos estas injusticias. Vemos hijos que son una vergüenza para la familia con sus desviaciones sexuales, con su falso progresismo, con su libertinaje, hijos que han deshonrado la moral del hogar. Esto es injusto, deja de hacer llorar a tus padres. Hijitos, hijos, su deber es honrar a sus padres, amar a Dios, amar a su familia, sirviendo en el hogar, estudiando, apartándote del mal, apartándote de toda corriente de este mundo. Vemos injusticias dentro de la casa y eso se debe terminar ahora. Eso se debe acabar ahora. Job era un sacerdote, era un padre que consentía las injusticias en su casa. Hoy te nombré algunas injusticias que se cometen en los roles tanto del esposo, de la esposa, de los hijos, pero las cosas se deben hablar, se deben confrontar, se debe traer la Biblia a la mesa y ver qué es lo que Dios dice de todo esto. Vemos sacerdotes y padres que fracasaron en la Biblia. Vemos también al sacerdote Elí. Era un sacerdote, un hombre de Dios que nunca le enseñó conocimiento de Dios a sus hijos. Prefirió agradar a sus hijos que agradar a Dios. Vemos también, recién hablábamos de Job que consentía las injusticias en su casa. Vemos al padre de David, a Isaí. Era un padre que tenía diferencias con sus hijos, que rechazó de muy pequeño a David. Vemos también al padre de Sansón, a Manoa. Era un padre que consentía, que dejó que su hijo Sansón anduviera con filisteas. Necesitamos ejercer nuestro rol, necesitamos ejercer nuestra autoridad y sacerdocio en el hogar. Si nosotros tomamos a tiempo esto, las riendas del hogar, podemos salvar la familia, podemos salvar la sociedad, el mundo y la nación. Necesitamos ejercer y traer el culto familiar al hogar. Hermanos míos, hoy te exhorto con esto. En la antigüedad, el pueblo de Israel se descuidó de los mandamientos. En la antigüedad los padres dejaron la ley de Dios, dejaron los mandamientos, dejaron de poner por obra los mandamientos y se fueron detrás de ídolos paganos. Había un Dios
un dios pagano que se llamaba Moloch, y los padres empezaron a sacrificar sus hijos a Moloch. Era algo horroroso. El corazón de los padres se desvió totalmente de los mandamientos de Dios y los padres empezaron a abusar sexualmente de sus hijos. Y una vez que abusaban, entregaban a sus hijos a un horno de fuego y sacrificaban a sus hijos. Hoy vemos lo mismo en esta generación, padres que están entregando a sus hijos a Moloch, a los dioses paganos de este siglo. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volvernos al Señor. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que Dios está hablando a la familia? ¿Qué es lo que Dios está hablando a la iglesia? La iglesia se debe levantar, pero se deben levantar los altares, los cultos familiares, se debe levantar el hombre de la casa, o si no la mujer, la sierva de Dios en el hogar. Los hijos deben empezar a hacer justicia en el hogar. Es tiempo de arrepentirnos y de volvernos al Señor. Hermanos míos, hay una bendición tremenda cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Vemos la bondad, la gracia de Dios. Yo te bendigo y oro para que en el nombre de Jesús venga el Espíritu Santo y te ayude a ejercer tu rol como la palabra de Dios está establecida. Dios te bendiga, que la presencia del Espíritu Santo te enseñe a obedecer. Amén y amén. Hola amigos y amigas, familia de la fe. Mi nombre es Ado y junto al Ministerio de Niños de la Iglesia Centro Cristiano Koinonia queremos invitarte a descubrir la respuesta a la pregunta más importante de la vida. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Dios desea que descubras la vida que creó para que vivas aquí en la tierra y por la eternidad. Y quiere que sepas que Dios siempre lleva a cabo sus planes. Es por ello que durante las próximas semanas estaremos compartiendo unos devocionales del libro 40 días con propósito para niños. Cada devocional será impartido por un niño o niña de nuestra iglesia. Es nuestro anhelo que junto a tus hijos y familia puedas ver y compartir los videos, así alcanzar más pequeños y podrán descubrir su propósito en la tierra. Dios los bendiga. Los dejo con un pequeño que les dará una palabra de ánimo y esperanza. Él es Misael Dorador. ¡Chao, chao! Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Les quiero decir algo, que la fuerza viene del Señor, los que nos fortalece cada día, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Él es nuestra única esperanza. Él nos puede ayudar en cualquier situación. Él te puede hacer feliz, Él puede cumplir los deseos de tu corazón. Entonces, hermanos, no. Él es la fuerza de nuestro corazón, Él nos puede dar fuerza. Entonces, hermanos míos, no se pongan tristes.